El aire del mediodía estaba saturado de polvo y silencio, roto solo por el crujir de la cuerda que pendía de la viga en el centro de la plaza. Magdalena, con las muñecas atadas y el vestido rasgado, sentía el áspero nudo apretarse contra su cuello, mientras sus pies descalzos rozaban la madera áspera del taburete. El sol caía directo sobre su rostro, obligándola a entrecerrar los ojos, pero no podía apartar la vista de la multitud que se agolpaba frente a ella. Hombres con los brazos cruzados, mujeres murmurando oraciones, y niños que miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. El alcalde, un hombre grueso de bigote grasiento y sombrero ladeado, leía en voz alta la falsa acusación. Magdalena Torres, culpable de traición por dar cobijo a enemigos de esta tierra. Cada palabra le golpeaba el pecho como un martillo, pero no más que la certeza de que nadie iba a mover un dedo para detener aquello. Su padre estaba muerto, su madre desterrada, y el único amigo que alguna vez tuvo había sido encarcelado meses atrás. Cuando el verdugo, un hombre alto y sin expresión, se acercó para empujar el taburete, Magdalena cerró los ojos y pensó en el río donde jugaba de niña, intentando aferrarse a un último recuerdo que no tuviera el sabor de la injusticia. De pronto, un grito rasgó el murmullo del pueblo, un sonido grave, feroz, que no venía de ninguna garganta que ella conociera. El gentío se abrió como si una fuerza invisible lo empujara, revelando a un guerrero apache que avanzaba con paso decidido, su torso desnudo cubierto por un chaleco de cuero, el cabello largo trenzado con cuentas de hueso, y en su mano derecha un cuchillo cuya hoja brillaba bajo el sol. Sus ojos, oscuros y encendidos, se fijaron en ella como si el resto del mundo no existiera. Antes de que el verdugo pudiera reaccionar, el apache se lanzó hacia la horca, apartando de un empujón a dos hombres que intentaron bloquearle el paso. Subió de un salto al taburete y con un solo movimiento cortó la cuerda que amenazaba con robarle el último aliento. Magdalena cayó en sus brazos, sintiendo el calor de su piel contra la frialdad de la soga rota. El pueblo estalló en gritos, unos de indignación, otros de asombro, mientras él la sostenía con firmeza y giraba para enfrentar a todos, como si con su sola presencia desafiara a cualquiera a arrebatarle lo que acababa de salvar. El guerrero apache no se detuvo a mirar atrás. Con Magdalena aún medio inconsciente en sus brazos, descendió del taburete de la horca y se abrió paso entre la multitud que oscilaba entre la furia y el temor, su cuchillo todavía húmedo de las fibras cortadas de la cuerda. La voz del alcalde bramaba órdenes de captura, y el repicar metálico de rifles siendo armados resonó en las paredes de adobe que rodeaban la plaza. Pero él no aminoró el paso. Magdalena, apenas recuperando el aliento, sintió cómo cada zancada del guerrero la alejaba de la muerte, pero también la lanzaba hacia un peligro que no comprendía del todo. «Agárrate fuerte», murmuró él en un español grave y poco pulido, mientras giraba por un callejón estrecho que olía a leña húmeda y estiércol. Por encima de los tejados, las voces de los perseguidores se mezclaban con el ladrido de perros excitados por la cacería. Y Magdalena, a pesar del vértigo, alcanzó a ver por un instante la soga cortada tirada en el suelo de la plaza, como un testigo mudo de lo que había ocurrido. Llegaron a la parte trasera de una taberna cerrada, donde un viejo portón de madera se abrió apenas. Él golpeó 3 veces con el puño. Una anciana indígena, de cabello blanco recogido en un moño apretado, les hizo señas apresuradas y cerró tras ellos con un cerrojo oxidado. Sin soltarla, el apache la condujo a través de una sala oscura impregnada de humo de hierbas y grasa, hasta una trampilla en el suelo que crujió al abrirse. «Baja», le ordenó, y aunque el instinto de Magdalena gritaba que no confiara en nadie, la urgencia en sus ojos la obligó a obedecer. Descendieron a un pasadizo subterráneo, apenas iluminado por antorchas encajadas en grietas de piedra, donde el aire era denso y frío. El eco de las pisadas resonaba como un tambor en sus oídos, y a cada metro sentía cómo se le aflojaban los nudos del miedo
para dar paso a una confusión aún más grande. ¿Por qué me salvaste?, preguntó con la voz rota, pero él no respondió. Sus labios estaban tensos, como si la pregunta fuera una piedra que no podía mover. Tras varios minutos, llegaron a una salida camuflada por matorrales en las afueras del pueblo. Afuera, el sol había comenzado a descender, tiñendo el cielo de un ámbar profundo que pintaba de fuego las laderas cercanas. Allí, por primera vez desde que la había tomado en brazos, él la depositó en el suelo. «Te seguirán buscando», dijo con un tono que no dejaba espacio para dudas. Magdalena lo miró, frotándose las muñecas aún marcadas por las cuerdas, y se dio cuenta de que no sabía ni su nombre. Antes de que pudiera preguntar, un disparo resonó a lo lejos, y el silbido de una bala pasó cerca, clavándose en el tronco de un árbol. Sin dudar, él la empujó hacia un caballo que aguardaba oculto tras los arbustos, un imponente alazán de mirada salvaje. Subió de un salto a la montura y la alzó con fuerza, sentándola delante de él. «Agáchate y no mires atrás», ordenó mientras azotaba las riendas y el animal arrancaba a galope, dejando atrás un pueblo que, para Magdalena, ya no era hogar, sino un recuerdo teñido de humillación y cuerdas rotas. El galope del alazán retumbaba como un tambor contra la tierra endurecida, y cada sacudida acercaba a Magdalena más al calor del pecho del guerrero apache, cuyo aliento controlado contrastaba con el jadeo agitado de ella. Atrás, el eco de voces y cascos se iba apagando, pero no lo suficiente como para que el peligro desapareciera. La luz del crepúsculo se filtraba entre las copas de los pinos cuando el sendero comenzó a empinarse hacia un terreno pedregoso. «Aguanta», murmuró él en voz baja, y aunque sus palabras eran escasas, llevaban una firmeza que la mantenía anclada en esa improbable sensación de seguridad. El aire se volvió más frío y seco, y el aroma a resina de los pinos se mezclaba con el sudor de la carrera. Después de un ascenso arduo, el guerrero tiró de las riendas, y el caballo se detuvo en un claro estrecho, donde un arroyo cristalino corría entre piedras cubiertas de musgo. Allí desmontó con agilidad y le tendió la mano para ayudarla a bajar. Magdalena sintió el hormigueo en las piernas por el esfuerzo y el miedo acumulado, pero el contacto de su mano, firme, cálida, la sostuvo más que el suelo. Sin decir nada, él la guió hacia una formación rocosa casi invisible, cubierta por enredaderas y ramas. Con un gesto rápido, apartó la vegetación, revelando la entrada a una cueva amplia y seca, cuyo interior estaba iluminado tenuemente por el reflejo del agua que corría cerca. Dentro, el guerrero encendió una hoguera con movimientos precisos, y la luz danzante dibujó en las paredes siluetas que parecían guardianes antiguos. Magdalena se acomodó en una manta de piel que él colocó junto al fuego, sintiendo cómo el calor empezaba a aliviar la humedad que aún llevaba en la ropa. «Aquí no nos encontrarán», dijo él al fin, rompiendo el silencio, y fue entonces cuando ella notó un detalle que antes no había percibido. En el cuello del guerrero colgaba un pequeño amuleto de hueso tallado con símbolos que no conocía. «¿Quién eres?», preguntó, pero él solo respondió: «Alguien que no podía dejarte morir así». El chisporroteo de la leña llenó el espacio entre ellos, y durante unos minutos ninguno habló, como si las palabras fueran demasiado frágiles para ese momento. Sin embargo, Magdalena no podía apartar de su mente la imagen del pueblo, la horca, y las miradas que habían gozado con su desgracia. Un nudo de rabia y vergüenza le apretó la garganta, y sin darse cuenta sus manos se cerraron en puños. El guerrero, observándola desde el otro lado del fuego, pareció leer en su rostro cada pensamiento. «Ellos creen que eres débil», dijo con una calma que sonaba a promesa. «Pero te equivocas si crees que yo te veo así». Su voz tenía el peso de alguien que había visto muchas injusticias y había sobrevivido a todas. Magdalena sintió que algo en su interior cedía, como si una puerta entreabierta dejara pasar una brisa tibia después de un invierno largo. Afuera,
La noche se cerraba con un silencio profundo, roto solo por el murmullo del arroyo. Él se levantó, revisó la entrada de la cueva y regresó con un manojo de hierbas que colocó sobre el fuego, llenando el aire de un aroma dulce y ahumado. «Dormirás tranquila», aseguró, y ella, exhausta, dejó que sus párpados se rindieran al calor y a la seguridad extraña que aquel hombre, un desconocido, le ofrecía. Antes de caer en el sueño, sintió que una manta más gruesa cubría sus hombros, y escuchó su voz lejana decir algo en apache que no entendió, pero que sonó como una bendición. La madrugada llegó sin que Magdalena pudiera distinguir si había dormido profundamente, o si su mente había flotado entre imágenes de fuego, gritos, y la cuerda apretando su cuello. Abrió los ojos, y vio que la hoguera aún ardía en brasas tenues, mientras el guerrero apache estaba sentado a pocos pasos, afilando un cuchillo con movimientos pausados. El sonido metálico sobre la piedra era constante, como un latido que mantenía el silencio a raya. Al notarla despierta, él dejó el cuchillo a un lado y le tendió una taza de madera con un líquido oscuro que olía a tierra y hierbas. «Bébelo, te dará fuerza», dijo, y aunque ella dudó por un instante, el calor que le devolvió a las manos y la garganta le hizo sentir que no podía rechazarlo. Sus miradas se encontraron, y Magdalena vio en sus ojos algo más que la determinación de un salvador. Había un peso, una historia que no compartía con facilidad. «¿Por qué me salvaste?», preguntó, rompiendo la barrera de silencio que había aceptado la noche anterior. Él bajó la mirada un instante antes de responder. «Porque hace 3 inviernos, yo no llegué a tiempo para otra mujer, y la vi morir en la plaza, mientras todos miraban». La confesión quedó suspendida en el aire, y Magdalena sintió un estremecimiento distinto al del frío. Era un dolor que reconocía, porque ella también sabía lo que era perder a alguien mientras el mundo observaba sin moverse. «¿Era tu esposa?», se atrevió a preguntar, pero él negó lentamente. «Era mi hermana menor». Hubo un silencio largo, roto por el murmullo del arroyo, antes de que él continuara. «Juró casarse con un hombre que no pertenecía a nuestra gente, y eso fue suficiente para que la llamaran traidora. La ataron sobre la leña. Como a ti, yo llegué tarde, demasiado tarde». Magdalena sintió cómo las palabras se enredaban en su pecho, recordando la humillación pública, la risa de algunos, y la mirada fría de su propio padre. No sabía si era el calor de la bebida o el de su rabia, pero la voz le salió firme cuando dijo: «No quiero volver a sentirme así. Débil, a merced de ellos». El guerrero la observó con una intensidad que hizo que apartara la vista por un instante. «Entonces tendrás que aprender a no serlo», respondió, y su tono no dejaba espacio para la duda. Se levantó, tomó un arco que reposaba contra la pared de la cueva, y le indicó que lo siguiera. Afuera, el sol se filtraba apenas entre las ramas, pintando de oro las gotas de rocío sobre las hojas. Caminaron hasta un claro donde el suelo estaba cubierto de huellas de venado y ardilla. «Aquí aprenderás a escuchar antes de moverte», dijo, señalando el bosque con una mano firme. Magdalena sintió el peso del arco cuando él se lo colocó entre las manos, sus dedos rozando los de ella solo lo suficiente para guiarla. La fuerza no siempre está en los músculos, sino en saber cuándo usarla. Sus palabras parecían venir de alguien que había cargado batallas no solo con armas, sino con paciencia. Mientras él le mostraba cómo tensar la cuerda y apuntar, Magdalena notó que, por primera vez desde su huida, su respiración seguía un ritmo que no era dictado por el miedo. Sin embargo, en el fondo de su mente, las sombras del pasado no se habían disipado. Sabía que tarde o temprano tendría que volver a mirar a los ojos a quienes habían querido verla arder. Y ese día, juró en silencio, no estaría sola ni sería la misma. El guerrero, como si hubiera escuchado ese juramento no pronunciado, asintió apenas y dijo: «Cuando llegue ese día, yo estaré ahí,
El sol apenas había trepado por encima de las montañas cuando Magdalena, con el arco todavía en sus manos, se dio cuenta de que la rigidez en sus dedos ya no provenía del miedo, sino del esfuerzo por sostener la cuerda tensa. El guerrero apache, cuyo nombre había sabido la noche anterior, Tayen, la observaba con la calma de alguien que medía cada respiración. «Otra vez», dijo, y Magdalena apuntó hacia una corteza marcada con un círculo de carbón. La flecha voló, esta vez más recta, aunque aún lejos del centro. «No basta con ver el blanco», comentó Tayen, acercándose para ajustar su postura, colocando una mano firme en su hombro y otra en su codo. «Tienes que sentir que ya has alcanzado el objetivo antes de soltar la flecha». Ella frunció el ceño, pero siguió sus indicaciones, repitiendo el movimiento hasta que la tensión en sus brazos se volvió punzante. «Descansa», ordenó él finalmente, y caminaron de regreso a la cueva donde la hoguera había vuelto a cobrar fuerza. Allí, Tayen sacó un trozo de carne curada y lo puso sobre una piedra caliente, mientras ella bebía un poco más de la infusión amarga que él insistía en que fortalecía el cuerpo. «No entiendo por qué haces esto por mí», murmuró Magdalena, con la voz más suave que la noche anterior. Tayen la miró fijamente y por primera vez, una leve sonrisa curvó sus labios. «Porque te vi resistir con los ojos cuando ya no podías resistir con el cuerpo. Porque cuando te empujaron al fuego, no gritaste pidiendo piedad, sino que callaste. Y ese silencio me dijo que todavía hay algo que no te han quitado». Magdalena bajó la mirada, sintiendo que las palabras de él abrían un espacio extraño en su pecho. «¿Y qué pasará cuando los demás vengan a buscarme? No van a olvidar lo que intentaron hacer». Tayen dejó la carne a un lado y se inclinó hacia ella. «Entonces haremos un pacto. No volverás a ser capturada mientras yo esté vivo, pero a cambio aprenderás todo lo que yo sé, aunque duela, aunque te queme las manos o te deje sin aliento». Sus palabras no eran una propuesta, sino una sentencia, y Magdalena, sin entender del todo por qué, asintió sin vacilar. «Acepto». Tayen tomó un cuchillo pequeño, cortó una hebra de su propio cabello trenzado y la colocó en la palma de ella. Luego, con la punta de la hoja, hizo un corte ligero en la suya y en la de ella, presionando ambas heridas para que la sangre se mezclara. «Ahora es un juramento», dijo, y en su voz no había espacio para el arrepentimiento. Magdalena sintió el calor de esa unión, como si algo invisible la anclara a un destino que ya no estaba sola para enfrentar. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza, llevando consigo el olor distante de humo que hizo que Tayen frunciera el ceño. «¿Lo sientes?», preguntó él, y cuando ella asintió, él añadió: «Es un recordatorio de que no tenemos mucho tiempo antes de que el pueblo decida que fallaron en su intento y quieran terminar lo que empezaron». Magdalena apretó la hebra de cabello en su mano cerrada y respondió: «Que vengan. No me encontrarán como me dejaron». Tayen sonrió apenas, y ese gesto breve fue más fuerte que cualquier promesa. La carne chisporroteó en la piedra, el olor llenó la cueva, pero ni él ni ella comieron de inmediato. Ambos sabían que el verdadero alimento, en ese instante, era el pacto recién sellado, y la certeza de que cada día siguiente sería una preparación para el enfrentamiento inevitable. La mañana siguiente amaneció pesada, como si el aire mismo quisiera advertirles de algo que aún no veían. Magdalena despertó antes que Tayen, sentada junto a las brasas moribundas de la hoguera, abrazando sus rodillas y observando cómo un tenue hilo de humo se filtraba desde la entrada de la cueva, no proveniente del fuego que tenían, sino del exterior. El olor era distinto, más acre, más denso, como madera verde obligada a arder. Se levantó y dio unos pasos hacia la salida, cubriéndose con la manta de piel que Tayen le había dado. Afuera, la bruma matinal estaba teñida con un matiz pardo, y el viento traía consigo un rumor sordo, como de voces lejanas. Tayen apareció detrás de ella en silencio.
sus pasos tan suaves que ella solo notó su presencia cuando él le puso una mano en el hombro. «Se están moviendo», dijo, con los ojos fijos en el valle. Magdalena lo miró sin comprender del todo. «¿Quiénes?» Tallien no apartó la vista. «Los que quisieron quemarte. No aceptarán su fracaso, y si huelen tu rastro, no se detendrán». Magdalena sintió un frío distinto al del amanecer recorrerle la espalda. «¿Entonces huimos?» Él negó lentamente con la cabeza. «Number, si seguimos corriendo, te encontrarán débil. Debes estar lista para cuando ellos te encuentren». La idea de enfrentar a sus verdugos parecía impensable, pero la forma en que Tallien lo decía, como si fuera la única opción digna, hizo que no protestara. En lugar de eso, lo siguió colina abajo, donde el arroyo se ensanchaba y el agua corría más rápida. Allí, Tallien la hizo arrodillarse y mojar sus manos. «El agua limpia el miedo», explicó, «pero también lo revela». Ella no entendió hasta que él sacó un puñado de ceniza de su bolsa y se la arrojó a la cara. La sensación áspera y el ardor en los ojos la obligaron a respirar hondo y contener el impulso de apartarse. «Si puedes mirar con dolor, podrás mirar cuando te ataquen», dijo él. Magdalena, tosiendo un poco, le devolvió una mirada firme. «Entonces hazlo otra vez». Tallien asintió y repitió el ritual, esta vez dejándola soportar más tiempo antes de dejar que el agua corriera sobre su rostro, arrastrando el polvo gris. El olor del humo del valle se hizo más intenso con cada minuto que pasaba. «Van a intentar asustarte antes de llegar», continuó él mientras recogían sus cosas. «El miedo es su primera arma. Si no logran que lo respires, su fuerza se romperá antes de que toquen tu piel». Magdalena recordó las risas del pueblo, el calor brutal de las llamas acercándose, y sintió que un nuevo tipo de ira, más templada y clara, le nacía en el pecho. «No voy a darles lo que quieren». Tallien la observó, midiendo sus palabras, y finalmente dijo, «Entonces, cuando llegue la noche, encenderemos nuestro propio fuego. Que sepan que no temes al suyo». Volvieron a la cueva antes de que el sol estuviera alto, cargando leña seca y ramas gruesas que él colocó en un círculo cuidadosamente construido. No lo encendió todavía. «El humo se ve desde lejos. Lo usaremos cuando sea el momento». Magdalena entendió que ese momento no sería para calentarse, sino para enviar un mensaje. Cuando el día comenzó a declinar, el viento trajo algo más que olor. Trajo el sonido metálico de armas chocando, de botas golpeando la tierra seca. Tallien le entregó el arco. «Hoy dispararás no para practicar, sino para decidir». Magdalena apretó el arma entre sus dedos, sintiendo el peso real de la promesa que había hecho. Afuera, más allá de la bruma teñida de humo, las sombras del pueblo se movían, acercándose, y con cada paso, ella sentía menos miedo y más fuego ardiendo por dentro. La noche descendió como una manta oscura, pesada, dejando que el valle se llenara de un silencio expectante roto, solo por el murmullo lejano del arroyo y el crujir de ramas bajo pies que aún no se veían. Tallien había pasado las horas previas preparando la leña, acomodando los troncos más gruesos en la base, luego capas de ramas secas que prenderían rápido y al final hojas y resinas que generarían humo denso y blanco. Magdalena observaba cada movimiento, intentando aprender, no porque pensara repetirlo sola, sino porque sentía que aquel acto de Tallien era más que una preparación, era un lenguaje. Él le había dicho que el fuego podía hablar, que dependiendo de cómo ardiera, contaba una historia distinta a quien lo mirara. Y esa noche, el fuego que encenderían debía decir que ella no se escondía más. Cuando Tallien le indicó que se arrodillara frente a la pila de leña, Magdalena sintió un extraño temblor en las manos. No era miedo puro, era una mezcla de anticipación y de la conciencia de que, al prender esa chispa, estaba convocando a sus enemigos a que la miraran de nuevo, pero ya no como la víctima atada sobre la leña, sino como alguien que les devolvía la mirada desde el otro lado.
Tallien sacó una piedra negra y una hoja fina de metal. Las golpeó hasta que una chispa cayó en el nido de fibras secas. El fuego nació pequeño, como una criatura tímida, pero en segundos se aferró a las hojas y subió lamiendo la madera. Magdalena se inclinó, soplando, viendo cómo la luz dorada pintaba sus dedos, y el humo le acariciaba el rostro. «Ahora», murmuró Tallien, «no apartes la vista por nada. Deja que el humo te envuelva». Ella obedeció, incluso cuando el humo le hizo lagrimear los ojos, y el calor empezó a morderle la piel. «Así se ve el valor», añadió él, y por primera vez, Magdalena sintió que la palabra no era una idea distante, sino algo tangible que podía sostener con las manos. El olor a resina quemada se mezcló con otro olor, sudor, cuero y tierra, más cercano de lo que debía estar. Se levantó de golpe, el arco en la mano, y vio entre la bruma 3 siluetas que se movían lentamente, como si midieran el terreno. Tallien no dijo nada, pero su postura cambió, listo para saltar. «¿Cuántos son?», preguntó Magdalena con la voz más firme de lo que esperaba. «Más de los que quieres contar», respondió él, «pero menos de los que podrán tocarte esta vez». Las siluetas se detuvieron, quizás sorprendidas por el fuego que ardía tan fuerte en medio de la noche. Uno de ellos avanzó un paso y gritó algo que el viento arrancó antes de que llegara a sus oídos. Magdalena tensó la cuerda del arco, apuntando al espacio vacío entre ellos y el intruso. Tallien levantó una mano, no para detenerla, sino para marcar el momento. «Si disparas ahora», dijo, «no es para herir, es para que sepan que no eres presa». Magdalena soltó la flecha. Esta pasó rozando el suelo frente al hombre, y se clavó en la tierra con un golpe seco. El intruso se detuvo, miró la flecha y luego el fuego. Hubo un murmullo entre las sombras, y aunque no se retiraron, tampoco avanzaron. Tallien sonrió apenas. «Has hablado su idioma». El fuego crepitó, alto, como si celebrara junto a ellos, y el humo subió en columnas espesas que se perdían en el cielo, llevando con él la primera declaración de guerra de Magdalena, una que no se pronunciaba con palabras, sino con el valor que ardía en su pecho. El silencio después del disparo fue tan profundo que Magdalena pudo escuchar el latido en sus propias sienes, mezclado con el crujido pausado de la leña ardiendo. Las 3 siluetas permanecieron inmóviles, como si el aire mismo se hubiera congelado entre ellos, y el círculo de luz que el fuego dibujaba en la tierra. Tallien no bajó la guardia. Sus hombros seguían tensos, su respiración lenta pero cargada de cálculo. «No se irán sin probar nuestras fuerzas», murmuró, sin apartar la vista. Magdalena tragó saliva, sintiendo que el peso del arco en sus manos ya no era extraño, sino parte de ella. Una voz áspera y ronca se levantó desde la oscuridad, pronunciando su nombre de una forma distorsionada, como si masticara el sonido. Era uno de los hombres del pueblo que había sostenido la soga cuando quisieron colgarla, y esa certeza le clavó un frío en el pecho más punzante que la nieve. «Quieren verte arrodillada», dijo Tallien, interpretando el tono aunque no las palabras exactas. «Quieren que el miedo les devuelva el control». Magdalena respiró hondo y dio un paso hacia adelante, acercándose más al fuego. La luz la envolvió, iluminando sus mejillas enrojecidas y el brillo húmedo de sus ojos. «Diles que eso ya no va a pasar», dijo, y aunque su voz tembló al principio, se afianzó en la última palabra. Tallien dio un grito breve en su lengua, un sonido que resonó como un corte en el aire. El eco se perdió entre los árboles, pero las figuras lo escucharon claro. Uno de ellos, el más alto, dio un paso adelante y levantó un brazo, mostrando una cuerda enrollada. Magdalena sintió como el recuerdo de aquella soga se apretaba en su garganta, pero no retrocedió. Tallien se movió entonces, rodeando el fuego para colocarse a su lado, tan cerca que el calor de su hombro le devolvió la respiración. «Van a intentar cercarnos», le susurró, «pero no conocen el terreno como yo». Sin girarse, lanzó un silbido bajo y,
A lo lejos, un relincho respondió. Los intrusos se miraron entre sí. Aquella señal no era parte de su plan. Magdalena mantuvo el arco levantado, pero esta vez sus ojos no buscaban un blanco. Buscaban la confirmación de que estaba lista para defenderse. El viento cambió de dirección, llevando el humo hacia las figuras, y por un instante su visión se volvió difusa. El más alto tosió, y en ese momento Tayen aprovechó para tensar su propio arco. «Uno más como advertencia», dijo él, y disparó hacia un árbol justo detrás del intruso, astillando la corteza con un ruido seco. El hombre se sobresaltó, y el resto retrocedió un paso instintivo. Magdalena sintió un impulso extraño, una mezcla de alivio y de hambre por mantener esa pequeña ventaja. «Están dudando», observó Tayen, «y cuando un enemigo duda, es el momento de mostrarle que no puede ganar». El relincho se escuchó más cerca, y en segundos un caballo apareció entre las sombras, con la crin agitada y los ojos brillando, como brasas. Tayen lo montó con un salto ágil, tendiendo una mano a Magdalena. Ella dudó un segundo, mirando el fuego que había encendido. «¿Y si lo apagan?», preguntó. Tayen sonrió. «El fuego ya no está solo aquí», señaló su pecho. «Ahora también está ahí». Ella tomó su mano y subió a la montura. El caballo giró bruscamente, y juntos se adentraron en la noche, dejando atrás el círculo de luz que ahora ardía más alto, como si supiera que su llama era un mensaje que los intrusos tendrían que recordar. El eco de la flecha, el humo y el relincho se quedaron flotando, una advertencia que no necesitaba repetirse. El galope resonaba como un tambor contra la nieve dura, marcando un ritmo que hacía vibrar el pecho de Magdalena. Sujetaba la cintura de Tayen con fuerza, sintiendo bajo sus manos la tensión de un cuerpo siempre listo para la defensa. La noche parecía cerrarse sobre ellos, y sin embargo el sendero que Tayen escogía estaba trazado por una memoria que solo él podía leer. Giros bruscos entre pinos altos, pasos ocultos bajo ramas caídas, huecos donde el hielo cedía para dar paso a tierra firme. A sus espaldas, los gritos de los hombres se diluían con cada salto del caballo, pero no se borraban del todo, como si la amenaza supiera encontrar siempre un eco. «No vamos a volver al poblado», gritó Tayen por encima del viento. «Esta noche no». Magdalena, con el corazón latiendo en un compás desigual, entendió que aquello no era huida, sino un cambio de terreno. No se trataba de escapar, sino de elegir dónde pelear. El aire cortante le llenaba los pulmones con un dolor limpio, y cada exhalación se convertía en nubes blancas que se mezclaban con el vapor que salía del lomo del caballo. Pasaron junto a un arroyo medio congelado, y Tayen aflojó el paso. «Aquí», dijo en voz baja, deteniendo la montura en una curva del bosque, donde la luz de la luna apenas tocaba el suelo. Bajaron en silencio. Tayen inspeccionó el área, tocando la corteza de un árbol y revisando el viento. «Si intentan seguirnos, tendrán que entrar por este pasillo natural», explicó, señalando un estrechamiento entre dos grandes rocas. Magdalena, todavía con el arco en mano, sintió una oleada de gratitud por esa previsión. «¿Y si llegan antes del amanecer?», preguntó. Tayen se agachó para dibujar en la nieve una serie de marcas con la punta de una flecha. «Entonces estarán entrando a una trampa». El plan era simple pero peligroso: dejar señales falsas de su paso más adelante, mientras ellos se ocultaban detrás de la curva, listos para el enfrentamiento. Magdalena asintió, guardando el miedo en lo más hondo para que no temblara en su voz. «Dime qué hacer». Tayen la miró con un destello de orgullo y le entregó un cuchillo. «Si la cuerda vuelve a aparecer, esta vez no esperes a que la corten otros». Sus palabras eran duras, pero no buscaban herirla, sino darle una herramienta para no volver a ser presa. Trabajaron juntos en silencio, moviendo ramas, cubriendo huellas y preparando un pequeño círculo de piedras donde encendieron un fuego mínimo, apenas una brasa para mantener las manos listas. Magdalena, sentada junto a la luz,
Escuchaba el crujido de las ramas bajo el peso del caballo que Tayen guiaba más adelante para despistar. Cuando regresó, el guerrero llevaba en el rostro esa calma peligrosa que aparece justo antes de un choque inevitable. «Van a tardar, pero vendrán», dijo mientras se sentaba a su lado. Magdalena lo observó, preguntándose cuántas noches como esa había vivido él antes de conocerla. Silencio entre ambos no era vacío, sino denso, cargado de una alianza recién forjada. En algún momento, Magdalena apoyó la cabeza en su hombro. «No sé qué va a pasar mañana», susurró. «Pero si no vuelvo al fuego del pueblo, prefiero estar aquí». Tayen no respondió de inmediato. En cambio, le tendió una manta y cubrió también sus propias piernas, como si ese gesto sellara un pacto. Afuera, más allá de las rocas, un aullido lejano quebró la quietud. Magdalena cerró los ojos, sintiendo que el sendero que habían elegido no llevaba solo entre sombras, sino hacia un amanecer que, aunque incierto, les pertenecería. El cielo empezó a palidecer, tiñendo de gris azulado las copas de los pinos, cuando el primer crujido de nieve alertó a Tayen. Magdalena abrió los ojos de inmediato, como si su cuerpo hubiera aprendido a escuchar la misma alarma invisible que el de él. El guerrero se puso en pie, cuchillo en mano, y con un gesto rápido le indicó que se quedara agachada tras la roca más grande. Magdalena obedeció, sintiendo cómo el frío le mordía las manos y los pies, pero no se movió. Entre las sombras aparecieron 3 siluetas, avanzando con cuidado, cada paso midiendo el silencio. Tayen dejó que se acercaran hasta el estrechamiento, justo donde el terreno obligaba a pasar de uno en uno. En ese instante, una rama oculta bajo la nieve cedió con un chasquido, atrapando la pierna del primero y haciéndolo caer con un grito ahogado. El segundo intentó ayudarlo, pero un proyectil, una piedra lanzada por Tayen con fuerza precisa, lo hizo retroceder. «No quiero matarlos», murmuró el apache, aunque Magdalena no estaba segura de que fuera por compasión o por cálculo. El tercero, más grande que los otros, levantó un rifle. Magdalena sintió un impulso extraño y, sin pensarlo, tomó una rama encendida de la pequeña brasa que habían mantenido viva. Salió de su escondite y agitó el fuego delante del hombre, obligándolo a cubrirse el rostro. «¡Ahora!», gritó, y Tayen aprovechó para empujarlo contra la roca, desarmándolo. El combate fue breve pero intenso. Los hombres, sorprendidos por la resistencia, optaron por retroceder maldiciendo, arrastrando al que había caído en la trampa. Cuando el último se perdió entre los árboles, Magdalena soltó la rama y dejó que el fuego se apagara en la nieve. Tayen la miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. «No esperaba que salieras así», dijo, recogiendo el rifle caído. «Tampoco yo», respondió ella, con la voz todavía agitada. El amanecer, ahora más claro, bañaba la escena con una luz suave, como si el bosque quisiera borrar la violencia de minutos atrás. Tayen inspeccionó el rifle y lo dejó a un lado. «Vendrán más, pero no hoy. Tenemos que movernos». Magdalena asintió, pero su mirada quedó atrapada en el humo que todavía se elevaba de la rama apagada. Pensó en la hoguera en la que la habían atado, en el calor que entonces había sido amenaza, y en el que ahora, en manos de Tayen y suya, había sido defensa. Empacaron lo poco que llevaban y emprendieron el camino hacia el sur, donde, según Tayen, había un paso estrecho que conducía a tierras menos vigiladas. El sendero se abrió a un claro y, por primera vez en días, el sol tocó el rostro de Magdalena. Cerró los ojos, dejando que la luz la calentara. «No eres la misma que encontré atada», dijo Tayen sin mirarla. Ella sonrió, no como quien recibe un cumplido, sino como quien reconoce una verdad que necesitaba escuchar. «Y tú no eres solo el hombre que cortó la cuerda», replicó. Avanzaron en 1900. Silencio, cada paso marcando un acuerdo sin palabras. No se debían nada, pero tampoco se soltarían. A lo lejos, un río comenzaba a brillar bajo el sol naciente.
Tayen señaló la ribera. Ahí descansaremos. Magdalena sintió que el amanecer, más que iluminar el bosque, había decidido por ellos. Seguir juntos no era una elección, sino la única ruta que aún tenía sentido. El río corría con una calma engañosa, reflejando fragmentos del cielo como si fueran espejos rotos que la corriente quisiera recomponer. Magdalena llegó primero a la orilla y se arrodilló, hundiendo las manos en el agua helada. El frío subió por sus brazos como una advertencia, pero no retiró las manos, como si buscara en esa punzada una manera de despertar del todo. Tayen dejó el arco y las flechas a un lado y bebió directamente, inclinándose como un animal salvaje, aunque sus movimientos eran calculados y silenciosos. Cuando terminó, se sentó sobre una roca y la observó sin decir nada. «No tienes por qué quedarte conmigo», dijo ella finalmente, rompiendo el silencio que había acompañado cada paso desde el amanecer. Tayen no respondió de inmediato. Recogió una piedra plana y la lanzó al río, viendo cómo rebotaba 3 veces antes de hundirse. «Cuando corté la cuerda», comenzó, «no lo hice solo para salvarte de ellos. Lo hice porque vi algo en tus ojos que me recordó a mí mismo, hace años». Magdalena lo miró, desconcertada. «¿Y qué viste?» Tayen sonrió sin alegría. A alguien que ya había aceptado morir, y que, sin embargo, todavía estaba viva. Las palabras la golpearon más fuerte que el frío del agua, y apartó la vista hacia la corriente. Un pez pequeño rompió la superficie, y por un instante pensó en lo simple que era para él seguir nadando sin pensar en el pasado. «Mi padre me vendió», dijo ella, la voz apenas más alta que un susurro. «Dijo que así pagaría por mi terquedad, que una mujer como yo, que no sabía agachar la cabeza, no merecía más que el fuego». Tayen no se sorprendió, como si ya lo hubiera imaginado. «Los padres pueden ser peores que los enemigos», murmuró, y la forma en que lo dijo hizo que Magdalena entendiera que hablaba de experiencia. El sol, alto ya, calentaba un poco el aire, y ella se sentó junto a él, lo bastante cerca para sentir el calor que desprendía su cuerpo. «¿Y ahora?», preguntó Tayen sin mirarla. «¿Qué quieres hacer?». Magdalena cerró los ojos, buscando la respuesta en la oscuridad que eso le daba. «Quiero vivir donde nadie me llame por lo que fui, donde no haya hogueras esperando mi nombre». Tayen asintió lentamente. «Eso significa caminar lejos, más de lo que crees poder». «Puedo», aseguró ella, aunque sus pies aún dolían, y su espalda recordaba el peso de las cuerdas. El guerrero tomó su cantimplora, la llenó en el río y la colocó en sus manos. «Entonces lo haremos». Se pusieron de pie, y Tayen le indicó un sendero que seguía la ribera. «No nos alejará del peligro», advirtió, «pero nos dará tiempo. Y a veces eso es lo único que necesitamos». Magdalena empezó a caminar, sintiendo que, con cada paso, el agua que corría junto a ellos lavaba algo más que la tierra de sus pies. Lavaba la voz de su padre, la risa de los hombres que la habían atado, y hasta el miedo que había sentido al ver las llamas tan cerca. Cuando el río se estrechó en un paso de piedras, Tayen le ofreció la mano para cruzar. Ella dudó un instante. Luego la tomó, no como quien pide ayuda, sino como quien acepta que un lazo puede ser más fuerte que una cuerda o una cadena. Al llegar al otro lado, el bosque parecía más claro, y aunque el camino aún estaba cubierto de sombras, Magdalena sintió que, por primera vez, esas sombras no estaban hechas para tragarla, sino para protegerla. El sendero ascendía suavemente hasta una colina despejada, desde donde se podía ver el horizonte entero, un horizonte que parecía recién lavado por la luz del mediodía. Magdalena y Tayen llegaron allí con el aliento entrecortado, no por el cansancio, sino por la sensación extraña de que cada paso los había apartado un poco más de las voces y las miradas que los habían condenado. Ella se detuvo, sintiendo el viento moverle el cabello como si quisiera peinarle los recuerdos, y miró al guerrero, que se mantenía de pie a su lado,
con la mano sobre el mango del cuchillo y los ojos fijos en el paisaje, como si esperara que algo o alguien apareciera. «Aquí no hay nadie», dijo ella, tratando de leer su gesto. Tayen asintió apenas. «Por ahora», respondió, y esa respuesta, en vez de inquietarla, le trajo una calma extraña. No prometía lo imposible, pero le dejaba claro que, mientras él estuviera allí, no la dejaría sola. Se sentaron sobre una roca grande y plana que guardaba aún el calor del sol, y por un momento no hablaron. No hacía falta. El silencio se llenaba con el canto lejano de un ave y el crujido de las ramas movidas por el viento. «Cuando me ataron sobre la leña», comenzó ella, sin saber por qué quería decirlo ahora. «No pensé en mi padre ni en los hombres que se reían. Pensé en mi madre, en cómo se habría arrodillado junto a mí, como si pudiera apagar el fuego con sus lágrimas». Tayen giró la cabeza para mirarla, y su expresión no era de lástima sino de un reconocimiento profundo, como si también él hubiera conocido a alguien capaz de luchar contra lo imposible solo por amor. «La mía murió cuando yo tenía la edad de tu mirada», dijo, y Magdalena comprendió que esa edad no estaba en años, sino en el peso de lo vivido. Un soplo de viento trajo olor a tierra húmeda, y ella respiró hondo, como si quisiera llenar sus pulmones con algo que no fuera miedo. «¿Y ahora?», preguntó. Tayen dejó escapar una sonrisa breve. «Ahora, buscamos un lugar donde las hogueras solo se usen para cocinar». Esa frase hizo que Magdalena riera por primera vez desde que lo conocía. Una risa breve, quebrada, pero verdadera. «¿Y si no lo encontramos?». Tayen encogió los hombros. «Entonces lo construiremos». El sol comenzó a inclinarse, tiñendo el cielo de un dorado suave, y Tayen sacó un pequeño paquete envuelto en cuero. Dentro había pan, carne seca y unas bayas que había recogido por el camino. Comieron despacio, como si alargar ese momento fuera un acto de resistencia contra todo lo que les había pasado. Después, Tayen señaló un pequeño valle al pie de la colina. «Podríamos acampar allí esta noche. El río no queda lejos y las colinas nos cubrirán del viento». Magdalena lo miró y asintió. No necesitaba más. Mientras bajaban, ella pensó en lo que él había dicho antes. Construir su propio lugar. No sabía cómo, ni con qué manos, pero por primera vez lo veía, posible. Cuando llegaron al valle, Tayen encendió una fogata pequeña, apenas un círculo de luz en la penumbra creciente. Magdalena se sentó frente a las llamas y estiró las manos para calentarse. El calor no era el mismo que había sentido sobre la leña cuando la condenaron. No era amenaza ni castigo. Era un calor que invitaba a quedarse. Levantó la vista y vio que Tayen la observaba, y en sus ojos no había juicio, solo la certeza de que, mientras hubiera fuego y cielo, tendrían dónde empezar. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras visto cómo la colgaban frente a todos, ¿también habrías corrido a cortar la cuerda? Cuéntanos en los comentarios.